Buenos días, nosotros somos el grupo número 6 y junto con mis compañeros Emily Osuna, Ricardo Díaz, Valentina Piñerúa, Daniel Mata, Daniela Pereda, Victoria Naveda, José Rizo y mi persona Ámbar Planches, le vamos a hablar acerca de la Ley de Hidrocarburos de 1943 y la Gran Huelga Nacional Petrolera. Yo les voy a hablar acerca de la Ley de Hidrocarburos de 1943. La Ley de Hidrocarburos venezolana del año 1943 tuvo una gran importancia en la legislación venezolana y tuvo una marcada influencia en las afirmaciones de los países nacionalistas petroleros. Dicha ley formó un revuelo entre las relaciones de las empresas operadoras y los gobiernos en donde estas empresas operaban. Cabe destacar que al inicio de la Segunda Guerra Mundial y de la demanda petrolera a nivel internacional, Venezuela se posiciona como el tercer país productor de crudo en el mundo y el primero en exportación desde los años desde 1939 a 1945. Esto hizo que Venezuela tuviera unas gran oportunidades de negociaciones que fue aprovechado por el presidente Isaías Medina Angarita, quien fue el primer propulsor de la reforma petrolera de su mandato constitucional desde 1941 hasta 1945. La más trascendente de las leyes anteriores a la Ley de Hidrocarburos del 2001 fue la promulgada por el Congreso Nacional el 13 de marzo de 1943, luego de un gran Consejo Nacional. Esta ley hizo que hubiera un gran mejoramiento, que hubiera más de 40 concesiones y obligaba además a las transnacionales a refinar el petróleo aquí mismo en Venezuela, haciendo así que hubiera muchas más oportunidades de trabajo para los venezolanos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Emily Osuna. La coyuntura que hizo posible el éxito de Venezuela fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la dependencia de la producción petrolera venezolana por parte de los aliados. Particularmente importantes durante este proceso fueron la capacidad negociadora del presidente Medina y la valiosa mediación del presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Dicha ley introdujo un cambio radical en las relaciones entre las empresas operadas y los gobiernos de los países en los cuales éstas operaban. En Venezuela, a través fundamentalmente de la figura del impuesto sobre la renta, los socios pasaron a compartir la ganancia del negocio. El ser la tasa de dicho impuesto fijaba discrecionalmente por el gobierno abrió la puerta una serie de modificaciones posteriores. Mediante estas modificaciones, los diferentes gobiernos fueron incrementando la participación de la nación en el negocio. Se hundió con el antecedente de la nacionalización mexicana de 1938. En medio de la Segunda Guerra Mundial, la ley no solo uniformó, sino que también incrementó los impuestos y regalías. Se estableció la soberanía impositiva del Estado, reconociéndole la atribución por medio de leyes de impuestos sobre la renta para modificar los tributos. Gracias. Ricardo Díaz, aspectos positivos. Entre los aspectos positivos más importantes que podemos destacar está que hubo una transformación conceptual de la concesión, ya que pasó de ser una simple relación contractual entre un arrendador y un arrendatario a lo que vendría siendo una conveniencia entre dos socios, en la cual, gracias a la ley de impuestos sobre la renta, ambos podían tener ganancias equitativas. Otro aspecto positivo importante que podemos recalcar es que hubo un aumento del 15 al 16,66% de las regalías de hidrocarburos. Para poder promulgar esta ley fue un proceso complejo, en el cual tanto el gobierno como las empresas lograron satisfacer todos los objetivos que cada una de ellas tenía y consideraba más importante. Todo esto bajo la supervisión del gobierno americano. Las empresas petroleras internacionales se comprometieron con el país a refinar el 10% del crudo producido en Venezuela. Gracias a esto nacieron las grandes refinerías que existen hoy en día, como lo son la de Puerto La Cruz, la de Cardón, la de Amuay y la de Bajo Grande. Muy buenos días, mi nombre es Valentina Piñerúa y yo les voy a hablar sobre los aspectos negativos de la Ley de Hidrocarburos de 1943. La fracción del Parlamento de Acción Democrática salvó el voto en la voz del diputado Juan Pablo Pérez Alfonso, acompañado de Andrés Eloy Blanco y Luis Lander, por no estar de acuerdo con la potestad de futuros reclamos financieros del Estado por razones derivadas de eventos anteriores a la ley. Este proceso fue etiquetado como la cancelación del pasado o la sanatoria absoluta de todo vicio anterior. No deja explícito los términos y condiciones de la reversión de la concesión
dando base a los problemas de interpretación que condujeron a la promulgación de 1971 de la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las concesiones de hidrocarburos. La intervención de la economía que proyectaron Medina y su gabinete se explica por el lineamiento oficialista del Partido Democrático Venezolano, PDV, destacando el carácter transitorio que tendría la intervención del Estado en la economía venezolana, tomando en cuenta el entorno de escasez de productos como consecuencia de la guerra. Buenos días, mi nombre es Daniel Mata y hoy les voy a hablar sobre todo lo referente hacia el tema de la gran huelga petrolera y cuándo se inició esta misma. Desde el 14 de diciembre de 1936 hasta el 22 de enero de 1937, la huelga petrolera en Venezuela fue la primera huelga de este tipo, iniciada el 14 de diciembre de 1936, tras la muerte de Juan Vicente Gómez. Esta huelga ocurre gracias a la disconformidad de los trabajadores de este rubro, al haber pocas medidas de seguridad industrial, grandes tasas de despido y explotación laboral dentro de este mismo campo. Esto provoca que el año 1936 comenzara cargado de una gran conflictividad social y un hervidero para el surgimiento de la clase obrera, que dará sus primeros pasos como lucha organizada contra la explotación nacional y foránea. Esto los llevará también a obtener sus primeros triunfos como clase y grabarlos dentro de la historia del movimiento obrero venezolano. Mi nombre es Daniela Pereda y hoy les voy a hablar sobre el por qué ocurrió la Gran Huelga Nacional Petrolera. Esta huelga fue originada por la protesta de los movimientos democráticos contra la ley de orden público, la cual atentaba contra la libertad de expresión y reunión, contra el derecho a huelga y otras reivindicaciones sociales. En este tiempo, los obreros petroleros denunciaban cada vez que podían a las condiciones miserables las cuales se encontraban sometidas por parte de las empresas transnacionales. También denunciaban el incumplimiento de la nueva ley de trabajo y el desconocimiento a los sindicatos. Cabe destacar que estas empresas desangraban la riqueza nacional y solo repartían una miseria al pueblo venezolano. El 30 de noviembre, estos obreros de Lagunilla dan a conocer una serie de demandas a The Venezuela Oil Company, entre las cuales pedían que se cumplieran las 8 horas de trabajo laborales, el reconocimiento de los sindicatos por parte de la empresa, la reincorporación de los obreros despedidos, un salario mínimo de 10 bolívares, seguridad industrial y viviendas dignas para todos los obreros, provocando así un inmenso apoyo popular y convirtiéndose así en una de las mayores huelgas liberadas por el pueblo. Buen día, mi nombre es Victoria Naveda y les voy a hablar un poco sobre las personas que conformaron la gran huelga petrolera de 1936. Esta huelga contó con la dirección de varios miembros del Partido Comunista de Venezuela, destacando la participación de Manuel Taborda. Este ayudó a promover las agrupaciones de sindicatos petroleros existentes en ese tiempo, nombrándolo así como primer presidente de ese organismo. También se destacó José Martínez Pozo, Luis Emiro Rieta y Rodolfo Quintero, quienes estuvieron encargados de dirigir las masas de obreros en huelga en ese tiempo, así como la participación de Isidro Valles, Olga Luzardo, Domingo Mariani y Jesús Farías, todos militantes y dirigentes comunistas. También colaboraron mujeres, tanto esposas, hermanas e hijas, a realizar comités para el cuidado y traslado de sus hijos a Caracas, de los hijos de los trabajadores, donde varias familias se ofrecieron de voluntarios para el cuidado de ellos mientras duraba esta huelga. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es José Armando Rizo y yo les voy a hablar sobre los resultados de la Gran Huelga Nacional Petrolera. Esta huelga culminó de forma abrupta, luego de una violenta represión militar y policial en contra de los trabajadores. Todo esto tras la firma del decreto del presidente Eleazar López Contreras el 22 de enero de 1937. Esta huelga, después de 47 días, fue terminada ejecutivamente con el otorgamiento de unas mínimas reivindicaciones, como lo fueron el aumento de 1 bolívar en el salario, suministro de agua potable para los obreros y con una violenta represión militar y policial. Mas, sin embargo, la envergadura y trascendencia de esta huelga obligó a las compañías petroleras a ir introduciendo una serie de mejoras sucesivas en las condiciones y calidad de vida de sus obreros. Toda esta actividad de lucha
y gracias a las fuerzas populares y la clase obrera en 1936, incluyendo a la huelga nacional petrolera, significó un gran avance. Tanto así que se realizó el Congreso de los Trabajadores, incluyendo a 219 delegados de todo el país, la formación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, promulgó la Ley del Trabajo, el desarrollo y formación de sindicatos y se avanzó en la restringida libertad de prensa. Muchas gracias.